sobre cada uno de nosotros. Gracias por ser tan bueno. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de tu bondad. Gracias, Padre. Aleluya. Dele gracias a Dios por un momento. Gracias, Padre. Eres tan bueno, papá. Eres tan bueno, papá. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Es un privilegio poder estar aquí, es un privilegio poder llamarte papá, es un privilegio saber que somos hijos, saber que en Cristo hemos sido hechos hijos y que hemos sido hechos herederos. Oh, gracias. Gracias por este hermoso privilegio, por poder disfrutar de esta comunión perfecta contigo, una comunión perfecta siendo uno en Cristo. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por amarnos continuamente e incondicionalmente. Gracias, papá, por este tiempo donde nos congregamos, ya sea aquí en el local o a través de las redes sociales. Podemos decir que estamos congregados, que somos tu iglesia, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y podemos sentarnos con expectativa a escuchar todo lo que tú quieras hablarnos en esta hora. Papá, te damos muchísimas gracias. Oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento se abran una vez más y que en esta tarde podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amamos, deseamos seguir creciendo en conocimiento, en el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, en el conocimiento de su obra completa. Es por ello que te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo. Nosotros decidimos inclinar nuestros oídos a tu palabra, estar atentos a tu voz, ser enseñados por ti, papá. Gracias. Gracias por la obra que tu palabra hace en cada uno de nosotros y la obra de tu Espíritu Santo. Confiamos plenamente en la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias porque la palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas, vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Velos cayéndose, fortalezas mentales derribándose, ligaduras mentales deshaciéndose en el nombre de Jesús. Todo aquello que se levanta contra el conocimiento, todo impedimento del diablo cae abajo en el nombre de Jesús. Y esta semilla sembrada en las vidas y trabaja y produce. Gracias por los dones del Espíritu Santo en funcionamiento. Oh, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Te pido que me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos, que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Gracias. Aleluya, eres tan bueno. Qué bueno es adorarte, qué bueno es alabarte, qué bueno es disfrutar este tiempo, papá, sabiendo que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Aleluya. El privilegio de estar en Cristo, el privilegio de haber sido resucitados juntamente con Él. Aleluya. Eres tan bueno, eres tan bueno. Oh, gracias. Gracias. Dele gracias por un momentito más, Dele gracias. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Sé exaltado y glorificado. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo un fuerte amén. 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 ¿Puede tomar asiento?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una semana más, gracias por unirse a nosotros en esta hermosa tarde aquí. Señora Ana, ¿qué tal? Los nietos, ¿todo bien? Todo estupendo, ¿no? Bienvenida de vuelta. Bueno, gloria a Dios. Más fresquito allí que aquí, supongo. Bueno, pero piensa que aquí te has reencontrado con las mascarillas y eso no tiene precio. Bueno. Muy bien, gracias a todos por estar aquí y gracias a todos los que están conectados. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, sean todos bienvenidos, gracias por unirse a nosotros y ya saben, si quieren, por favor, compartan el vídeo, compartan esta enseñanza para que otros puedan ser edificados y que puedan crecer en el conocimiento de este glorioso evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único evangelio que existe, sin mezcla y sin añadiduras. Así que todos los que están conectados les damos las gracias, un fuerte abrazo para todos y obviamente para todos los que forman parte de esta familia Gracia y Fe en diferentes lugares del mundo. Así que ya saben, conéctense, compartan, mejor dicho, y Biblia, libreta, bolígrafo, estén expectantes para todo lo que vamos a hablar. ¿Aquí están preparados también? Pues nos ponemos en marcha entonces. Voy a poner el reloj en marcha para que luego no me digan que me olvido del reloj y claro, no, hombre, ya tengo una edad, ¿sabes? Entonces ya... Muy bien. Pues como decía Edgar, seguimos hablando acerca del único evangelio que estamos llegando al final. Se avecina el final. No sabemos cuándo va a llegar, pero estamos como aterrizando, ¿no? Entonces, el avión está ahí, ya llegando al aeropuerto y dando una vueltecita. Bueno, pues estamos en ese punto. Así que, Gálatas capítulo 2, por favor. Verso 1 una vez más. Gálatas, ya sabe que obviamente la carta a los Gálatas podemos estar mucho tiempo y entonces sí que no acabaríamos, pero estamos tocando un punto específico. Vamos a leer Gálatas 2 del 1 al 5. Y lo que estamos hablando es que el Evangelio de Jesucristo produce libertad. ¿Sí? Piense que en Cristo es en el único lugar donde usted va a tener verdadera libertad. Nunca, jamás una religión ha producido libertad en la persona. Ningún tipo de religión, sea la que sea, produce libertad. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Solo en Cristo hay libertad. De hecho, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 8 que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer llegando al final de esta serie de enseñanzas es, por así decirlo, completar el círculo prácticamente con lo que vimos al principio. Si tienen calor pueden encender los motores de avión, que están apagados por lo que veo. Aquí hay uno solo. Ahí pueden tener la libertad de encenderlos, por favor, sí, sí. Que no se me desmaye nadie. Pues veo ahí a Eli que está acalorada. Ahí hay el otro ventilador también. Entonces, Gálatas capítulo 2, ¿lo tiene? ¿Sí? Ok, perfecto. Y como le decía, estamos hablando acerca de la libertad y estamos yendo en dos direcciones. En primer lugar, lo que ya hemos hablado, o lo que ya hemos visto, que el Evangelio produce libertad, es decir, usted y yo somos completamente libres en Cristo. Usted y yo no estamos en un proceso de libertad. Recuerde que la verdad es la que nos hace libres. Y yo sé que lo he repetido mucho, pero es importante porque a veces se tienen conceptos que no son del todo correctos y la gente dice, bueno, la verdad conocida es la que te hace libre. No exactamente, la verdad es la que me hace libre. Ahora, obviamente, yo necesito conocer esa verdad para caminar en esa libertad, pero yo ya soy libre.
El problema es que a veces se nos dice que para ser libres tenemos que crecer en conocimiento. No, usted y yo ya somos libres. ¿Sí? Y al conocer, nosotros lo que hacemos es disfrutar de la libertad que ya tenemos. ¿De acuerdo? Por un lado eso, y es muy importante que usted entienda que en Cristo ya somos totalmente libres. Pero por otro lado, que es lo que empezamos a ver la semana pasada, entender que si yo soy libre, todo el que está a mi entorno o en mi entorno o a mi lado también es libre como yo soy libre. Por lo tanto, estamos hablando acerca de no espiar la libertad de los que me rodean. Usted y yo no hemos sido llamados a espiar la libertad absolutamente de nadie. Usted y yo hemos sido llamados a creer en la obra del Espíritu Santo trabajando en todos los que están en Cristo. Pero nosotros no tenemos que hacer el trabajo del Espíritu Santo. A veces, lamentablemente, hay ministerios que lo que quieren hacer es el trabajo del Espíritu Santo. No, nosotros debemos entender que si yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo, y Gálatas capítulo 5 me enseña que si soy guiado por el Espíritu Santo ya no estoy bajo la ley, también todo el que está en Cristo puede ser guiado por el Espíritu Santo. Que obviamente todos podemos cometer errores, sin ninguna duda, pero todos. No es que lo cometen los demás y yo no, sino que todos cometemos errores. Que a veces puedo pensar que estoy siendo guiado y no lo estoy siendo. Puede pasar, pero nos puede pasar, repito, a todos absolutamente, ¿sí? Entonces, Gálatas capítulo 2 dice lo siguiente, verso 1, lo tiene, ¿verdad? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ve? Es una libertad que ya tenemos, ¿sí? No que vamos a tener. Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Permítame que le lea estos pasajes, estos versos específicos en la Biblia expandida. Deme un segundito. Y dice así, empiezo en el verso 1. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anuncio, predico a los gentiles, personas que no son judías. Me entrevisté con los dirigentes, los que tenían reputación y autoridad, en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, y para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. A tal punto les pareció bien lo que estaba haciendo, que ni siquiera obligaron que mi compañero Tito se circuncidase, a pesar que sabían que era griego, es decir, de origen gentil. Ni tampoco se dejaron arrastrar por la opinión de algunos falsos hermanos que con disimulo, secretamente, se habían infiltrado en la iglesia para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús el ungido y para tratar de reducirnos a la esclavitud, servidumbre de la ley mosaica, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, no les prestamos atención para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. Ahora fíjese, la realidad es que usted y yo ya somos libres, pero lamentablemente a veces por no respetar la libertad de la persona que tenemos al lado, volvemos a someterlos a un estado de esclavitud. Y por eso le decía que lo que vamos a hacer llegando al final de esta serie es cerrar el círculo, por así decirlo, y es como volver al principio de la serie para entender que
El Evangelio no son normas y no son reglas. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. El Evangelio no se trata de lo que tengo que hacer o de lo que no tengo que hacer. El Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho por mí. Y lo que yo necesito entender es que ahora que estoy en Cristo, soy guiado por el Espíritu Santo. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, es como que nosotros ahora, el Espíritu Santo es quien nos va enseñando lo que es mejor para mí y lo que no me conviene a mí. Por eso Pablo decía a los corintios, yo sé que todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Yo sé que puedo hacer, le hago la traducción del siglo XXI, yo sé que puedo hacer lo que me da la gana, pero hay cosas que no me conviene hacerlas, que no son buenas para mí hacerlas. Eso lo tenemos. Ahora, ¿cómo yo voy a saber lo que es bueno para mí hacerlo o lo que no? Obviamente dijimos la semana pasada, y espero que usted lo anotara o se le quedara, que cuando nosotros hablamos de directrices o enseñanzas escritas es porque esas enseñanzas son corporativas, es decir, son para todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y está escrito. Nosotros vemos instrucciones escritas que son corporativas. Por ejemplo, lo decíamos creo la semana pasada, no os unáis en yugo desigual. Es una instrucción corporativa, no es una instrucción personal, es corporativa. Significa que es para todo el cuerpo de Cristo. Ahora, las instrucciones que vienen por medio de la guianza del Espíritu Santo son personales e individuales. Es decir, lo que el Espíritu Santo me dice a mí que yo tengo que hacer no es lo que le está diciendo a usted que tiene que hacer. Porque si no, cometemos muchas locuras. Porque si no, el Evangelio es golpeado. ¿Quién no ha vivido la experiencia de gente que se supone... yo creo que todos hemos sido juzgados. Y no voy a decir que todos hemos juzgado en algún momento también, pero bueno, eso vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Pero todos hemos sido juzgados, o bien porque no tenemos fe, en el ambiente que nos hemos movido de fe, quizá a algunos les ha pasado. ¿Quién no se ha encontrado con esa persona que decía, es que si estás tomando pastillas es porque no tienes fe? Tiras tus pastillas, porque yo tiré mis pastillas y Dios me sanó. Pero escuche, eso no se puede ir diciendo por ahí. Eso es una barbaridad. Porque están matando a las personas. Dios me sanó de la vista porque yo rompí mis gafas y Dios me sanó de la vista. Tienes que romper tus gafas. Y yo le voy a decir algo ahora mismo, pero si usted rompe sus gafas y usted se tiene que ir en coche, yo no voy con usted. Me da igual la fe que usted tenga. Yo me quedo aquí. No, usted lleve sus gafas. Si quiere que me vaya con usted, póngase las gafas, porque si no, no me voy. Entonces, ahora, usted está diciendo, no, pero eso no es fe. Yo lo que estoy diciendo es que si a una persona Dios le da la instrucción, a esa persona en específico, Dios le da la instrucción, tira tus medicinas porque ya te he sanado, gloria a Dios por ello. Pero si a mí Dios no me lo dice, usted no me lo tiene que decir, porque eso es entrar en un terreno peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces no me lo tiene que decir, me lo tiene que decir Dios a mí. Si Dios no me lo dice, no voy a tirar el medicamento. Si Dios no me lo dice, no voy a dejar de ir al médico. Y no es antife. Esta semana lo hablaba con mi esposa. Yo soy de los que creen, nosotros somos de los que creemos, mejor dicho, que fe y responsabilidad van tomados de la mano. Y también creemos que la irresponsabilidad va tomada de la mano del sufrimiento. Hay gente que sufre por irresponsable. ¿Me está escuchando? Y uno puede decir, ¿y dónde está Dios en ese asunto? Dios estaba avisándote de que no seas irresponsable. Y aún así sabemos que la gracia actúa y que la gracia trabaja, sí, pero no seamos irresponsables. Fe y responsabilidad van tomadas de la mano. Es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Cuando la gente decía, ¿por qué han cerrado los locales? Se supone que somos la iglesia, que somos gente de fe. No, porque tenemos una responsabilidad. Y debemos ser gente responsable también. ¿Sí? No parece que esté muy entusiasmado, pero no pasa nada.
Entonces, como decía, el Evangelio no consiste en esas normas y reglas, porque lamentablemente hay veces que si nosotros hablamos ciertas cosas es como que todo está sometido a eso. O sea, hay cosas, la gente dice, no, porque el que se tatúa se va al infierno. ¡Hala, venga! El que se tatúa se va al infierno. Venga. El que no diezma se va al infierno. Hay gente, ¿se acuerdan que lo contamos, no? Hay gente en el infierno por no diezmar, dicen. O el que lleva pendiente, ¿no? Un hombre que lleva pendiente se va al infierno, una mujer que se maquilla se va al infierno. ¿Tanto poder tiene? ¿Tanto poder tiene? ¿Sabe usted que a lo mejor Dios le lleva a predicar el Evangelio a ciertos lugares donde la costumbre de esas tribus en Nueva Zelanda, por ejemplo, es tatuarse? Y van todos tatuados porque se tatúan momentos de su vida, de su historia de vida. Y eso es cultural. ¿Y qué le va a decir usted? O que tienen que ir con falda y usted se va a tener como hombre, se va a tener que poner una falda. ¿Y usted qué va a decir? No, yo no me pongo falda, porque yo soy muy macho. Pero Pablo decía, luego lo leeremos, yo me hago al judío judío y al gentil gentil. ¿Por qué? Porque escuche, nosotros somos libres, pero nuestra libertad no puede estar por encima del amor a los demás. ¿Qué es lo que priorizo? ¿Mi libertad o el amor hacia los demás? La pregunta es, ¿a qué Dios le da prioridad? Al amor. Tenemos la fe, tenemos la esperanza, pero la que permanecerá siempre es el amor. Porque fe y esperanza no permanecen para siempre. Porque cuando estemos en el cielo no necesitamos ni fe ni esperanza, pero el amor estará manifestado en el cielo porque Dios es amor. Él es amor, Él no tiene, Él es. Entonces el cielo está lleno de amor porque Dios es amor, pero no habrá fe ni esperanza, ya estaremos allí. ¿Cuál es nuestra esperanza ahora? Que un día estaremos allí. El día que estemos ya no hay esperanza. Hay una realidad gloriosa de estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de poder postrarnos ante Él gloriosamente para adorarle y exaltarle por esa obra completa que hizo a nuestro favor, por esa manifestación de amor. Entonces, sí es cierto que yo soy libre, pero mi libertad no puede estar por encima del amor hacia los demás. ¿Sí? El cable este tira de mí y ya no sé cómo ponerme. Sí, pues se me ha roto la cosa esta aquí atrás y al final me lo voy a quitar. Entonces, el problema es cuando lo externo nos distrae del trabajo interno del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya sea la vestimenta, ya sea el comportamiento de la persona. Tendemos a pensar que la persona puede ser más salva o menos salva en base a su comportamiento, y eso no es evangelio. Yo creo firmemente en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero también creo que hay personas que avanzan a un ritmo y hay personas que avanzan a otro ritmo, pero que todos estamos en Cristo. ¿Que lo podemos manifestar de una manera o lo podemos manifestar de otra? Sí, pero el problema es que nos quedamos con las formas y perdemos la esencia. Es como cuando hablábamos de oración y hablamos de oración como formas y no como esencia. ¿Cuál es la esencia de la oración? Que Dios y yo somos uno. La esencia de la oración es que Dios es mi papá. Olvidémonos de las formas. Las formas, usted puede orar como quiera. Usted puede orar de rodillas. Hay gente que dice, orar de rodillas es mejor, porque, bueno, o no. Porque si tiene problema de rodillas, ¿qué pasa? O de pie, o tumbado. Yo recuerdo que en una época, hace años, hacíamos vigilias y se oraba de rodillas. Pero recuerdo que algunos se oraban de rodillas, se ponían el cojín y usted escuchaba oración en lenguas profundas. Gemidos indecibles. Empezábamos a las 12 la vigilia y a las 12:05 ya estaban clamando con gemidos indecibles. Y estaban de rodillas. El tema no es la forma, sino la esencia.
Algunos se ponen en plan súper espiritual porque hay que hablar con palabras súper difíciles, cogen el diccionario por la mañana y buscan palabras difíciles. Oh Dios altísimo, ultra mega poderoso, tú que estás en el tercer cielo, al lado del arcángel no sé qué y de... No, escuche, Dios es papá. La esencia es ese entendimiento, yo soy hijo. Y Él me escucha tal y como yo soy. Yo creo que a algunos Dios los mira y les va, hago el ejemplo como si Dios estuviera mirando desde el cielo, pero también está dentro nuestro, pero como que Dios está mirando nuestra vida cotidiana, pum, 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 y de repente cuando vamos a orar ponemos voz de ultratumba y hablamos raro. Y Dios se queda como así, como en shock, diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y te he visto hablar con Keila y hablas normal, si hablas con tu jefe y hablas, y a mí me vienes aquí en plan, ¿esto qué es? No, Dios me conoce mejor que nadie. Y Él quiere, escuche, ¿sabe lo que hace el Evangelio? Que no lo hemos dicho, hemos hablado de libertad, de seguridad, de paz. ¿Sabe lo que hace el Evangelio? Normalizar a los evangélicos. Porque el problema es que los evangélicos no son normales, son raros. Y el Evangelio viene para normalizarles. Sí, porque los evangélicos tienen sus idiomas y sus cosas. Y hablan de los siervos y las siervas. Y ahí están, con sus idiomas, y te dicen aleluya cada 3 palabras, y si no, no, y tienes que llevar la Biblia debajo, ¿no? Y el Evangelio viene y te normaliza. Si eres evangélico, el Evangelio te normaliza. Y si no eres cristiano, el Evangelio te convierte, obviamente. Pero escuche, el Evangelio nos convierte en personas normales. Que por un lado actuamos con normalidad, pero que respetamos la libertad de los que están a nuestro lado. Usted debe entender que los que estamos aquí, los que están conectados, los que estamos en Cristo, somos una familia. Y que, como decimos una y mil veces, no tenemos que estar de acuerdo en todo, a lo mejor. No tenemos que llevarnos súper mega bien siempre con todos. Eso es así. Pero somos familia. Eso significa que yo puedo contar con usted cuando le necesite y usted puede contar conmigo cuando me necesite. Y eso debería estar por encima de todo lo demás. De todos los desacuerdos, de todas las... Repito, eso es madurez. Eso es madurez. Yo puedo no estar de acuerdo al 100% en cosas con cierta persona, pero la madurez me hace entender que es mi hermano, mi hermana en Cristo, somos familia. Y entender el Evangelio produce todo eso. Yo soy libre, pero también disfruto que mi hermano, mi hermana camine en la libertad que tiene. Dios puede hablarme cosas a mí que son personales y que son individuales, pero también Dios va a hablarle cosas a los demás. Por eso cuando usted trate de dar un consejo a alguien de algo que a usted le ha funcionado, por favor siempre use la frase... Esto me ha funcionado a mí, pero luego hay que ser guiados por el Espíritu. Porque hay cosas que le pueden funcionar a usted que a lo mejor a otros no le van a funcionar. Y en eso manifestamos el amor. Porque tenemos que amar. Luego están los otros que usan la frase, seguro que usted ha escuchado la expresión, es que yo soy así. ¿No? Y se escudan detrás de esa frase diciendo, es que yo soy así, como si tuviéramos que tragarnos su mala educación porque ellos son así. ¿No? Y ahí hay 2 puntos que necesitamos tener claro. Primero, la persona que dice es que yo soy así, no ha entendido quién es en Cristo. No sabe quién es en Cristo realmente. Porque la persona que dice es que yo soy así se está basando en su personalidad que no ha sido transformada por el Espíritu Santo todavía. Y la persona que dice que yo soy así, escuche, aunque seamos así, se supone que la palabra y el Espíritu Santo tienen que estar trabajando en nosotros. Quiere decir que antes éramos de una manera, pero no significa que tengamos que ser toda la vida de esa manera. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. No sé si me estoy explicando. Porque si yo entiendo quién soy en Cristo, yo voy a entender que en Cristo soy igual que Él aquí en la tierra. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a caminar perfectamente como Jesús lo hizo, no. Pero sí vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para cambiar el carácter.
Porque cuando nosotros hablamos que Dios ha hecho un cambio absoluto en nosotros, estamos hablando a nivel espiritual, pero no a nivel de carácter. ¿Sabe qué es lo que va a cambiar el carácter? La renovación de la mente con la palabra. Eso es lo que cambia nuestro carácter. Es por eso que usted puede ver personas que han nacido de nuevo, que están en Cristo, pero su carácter no cambia. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que la palabra renueve su forma de pensar. No están permitiendo que la palabra siga haciendo un trabajo en su mente. Y usted ve que siempre están con el mismo carácter, siempre. Es decir, escuche, si en su carácter hay cosas que son buenas, está bien. Pero si hay cosas que no son tan buenas, tienen que ser cambiadas. Yo sé que no va a decir amén, no pasa nada, ¿eh? Yo sigo predicando y aquí no pasa nada. No sé si, o sea, si usted por carácter es puntual, eso no lo cambie, porque eso es bueno. Pero si por carácter somos faltones, es decir, faltamos al respeto a los que nos rodean, entonces sí tenemos que permitir que el carácter nos cambie. Si por carácter hay cosas buenas, perfecto, pero si no, vamos a permitir que el Espíritu Santo y que la palabra sigan trabajando en cada uno de nosotros. Porque estamos hablando, usted sabe que de vez en cuando nombramos acerca de aprender a reinar en vida, y esa es una serie que estamos preparando que enseñaremos en el futuro, sin ninguna duda, porque Dios nos está hablando de forma muy clara respecto a tocar ese punto. Pero escuche, aprender a reinar en vida empieza por nosotros primero. El reinado de Jesucristo en nosotros. Aprender a reinar sobre nuestros pensamientos, aprender a reinar sobre nuestras emociones, aprender a reinar sobre nuestro carácter. Es decir, que Cristo reine en nosotros y que Cristo pueda reinar a través de nosotros. Pero tiene que reinar en nosotros. ¿Estamos para extender el reino de Dios aquí en la tierra? Por supuesto, pero también para permitir que el Rey reine en nosotros, gobierne nuestras vidas. Y eso va a producirse por medio de la renovación del entendimiento. Claro que vamos a reinar sobre la enfermedad, claro que vamos a reinar sobre la pobreza, no estoy diciendo que no, pero también tenemos que aprender a saber y a permitir que Cristo reine en nuestra vida. ¿Sí? Mire lo que dice 1 Juan 4:17, por favor. Dios es bueno siempre. 1 Juan 4:17. ¿Lo tiene? Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos nosotros? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Usted y yo, por causa de estar en Cristo, somos idénticos a Él. Amén. Y nosotros necesitamos entender que las personas que están en nuestro entorno, las personas que están a nuestro lado, también están en Cristo y por lo tanto también son como Él es en esta tierra, no en otro lugar, no, en esta tierra. Amén. Y por eso tenemos que aprender a respetar la libertad de los que están en nuestro entorno, y no juzgar. De eso se trata. Escuche, usted sabe perfectamente que amamos el mensaje de gracia, amamos la palabra de gracia. Entender gracia es aprender a dar gracia a los demás. Entender gracia es entender que el árbol bueno acabará dando frutos buenos. Y que lo que yo no tengo que hacer es golpearle. Lo que yo no tengo que hacer es juzgarle, lo que yo no tengo que hacer es intimidarle. No, lo que tengo que hacer es apoyar a ese árbol para que acabe dando los frutos buenos.
Porque el árbol bueno dará buenos frutos, solo que algunos lo hacen antes y otros después. Pero yo no estoy para juzgar la libertad del que tengo al lado. Yo no estoy para espiar cómo viene la gente a la reunión. Yo no estoy para espiar cómo se comporta este o cómo se comporta aquel. No es nuestra labor. Y a veces los pastores han pensado que esa es la labor de los pastores también. Cambiar el comportamiento de la gente. Usted y yo no estamos para cambiar el comportamiento de nadie, porque el Evangelio no es un cambio de comportamiento. Si no, no serviría, sería una religión más, porque la religión lo que trata de hacer es cambiar el comportamiento de la gente. La religión viene para cambiar su forma de vestir, la religión viene para cambiar lo que usted come, la religión viene para cambiar su lenguaje, la religión viene para cambiar todo lo externo, el comportamiento. Una religión muerta que mata, pero el cristianismo, el Evangelio no es eso. El Evangelio no es un cambio de comportamiento. Si nosotros predicamos el Evangelio como si lo único que esperamos es un cambio de comportamiento, es que no hemos entendido el Evangelio, porque el Evangelio es un cambio de naturaleza. Y cualquier persona que me escuche y que piense que lo que estamos diciendo es que el comportamiento no va a cambiar, es que no está escuchando realmente. El comportamiento cambia como resultado del cambio de naturaleza, pero lo importante no es que el comportamiento cambie, sino que la naturaleza cambie. Porque la gente no es salva por un cambio de comportamiento, sino por un cambio de naturaleza. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces, hemos querido provocar un cambio de comportamiento sin asegurarnos de estar predicándole a la gente aquello que es lo único que puede cambiar naturalezas. Entonces, a lo mejor sí. Escuche, podemos tener en un local gente que está intentando cambiar su comportamiento, pero que a lo mejor su naturaleza no ha cambiado. Y usted los tiene ahí cada domingo, ¿eh? Y están cada domingo escuchando y están intentando cambiar el comportamiento, pero no son salvos porque no ha cambiado su naturaleza. Porque simplemente simpatizan con algo, les ha gustado y lo viven como una religión más. Pero Jesús no vino para que el ser humano cambiara su comportamiento. Vino para salvarnos porque estábamos muertos. Vino para darnos vida. Porque estábamos muertos. Y por eso todas las religiones son religiones muertas, enfocadas para muertos. El Evangelio es lo único que produce vida. El Evangelio es lo único que tiene la capacidad de coger al muerto y darle vida. Gloria a Dios. Es lo único que le dice al muerto, ahora vive. Y le da el soplo de vida, como Dios cuando creó al hombre. El Evangelio trae ese soplo de vida para que ahora usted y yo podamos vivir realmente. Y vivir eternamente. Porque la vida que usted tiene ahora es eterna. Porque cuando usted abandone este cuerpo, seguirá viviendo en la eternidad. Porque vivir en Cristo es estar unido a Dios. Porque la muerte de Adán fue una separación de Dios. No fue una muerte física, sino una muerte espiritual. La resurrección que usted tiene es una resurrección espiritual que le ha unido al Padre. Para siempre. Eternamente. Gloria a Dios. Y eso lo produce el Evangelio. Entonces nosotros debemos entender que sí, repito, que el árbol bueno acabará dando buenos frutos. Pero si nosotros vemos que hay personas que todavía no están desarrollando su naturaleza en Cristo, en vez de juzgarlas, lo que tenemos que hacer es orar. Bendecir a esas personas, orar por esas personas. ¿Para qué? Para que Cristo se les siga revelando cada vez más. Orar por ellos. Para que puedan crecer en el conocimiento de Cristo, porque cuanto más Cristo se revele, más fácil será para nosotros caminar en lo que somos. Sí, dígame. La naturaleza en Cristo significa que tenemos la vida de Dios ahora. Antes teníamos una naturaleza de pecado, que era
la naturaleza de Adán en nosotros, y ahora por causa de estar en Cristo tenemos una naturaleza de justicia que la Biblia dice en 2 de Pedro que es la naturaleza de Dios en nosotros, que es la vida de Dios en nosotros. Es su misma vida, su mismo carácter, lo mismo que Dios es, esa es su esencia, su naturaleza, es lo mismo que tenemos nosotros ahora en el Espíritu. No sé si le he respondido, ¿sí? Perfecto. Y eso solo lo puede producir el Evangelio, no un sistema religioso, no un sistema de reglas o de normas. No, eso solo lo puede producir el Evangelio. Por eso cuando usted lee Hechos, y yo le invito a que usted si quiere pueda leerlo, usted ve que donde iban estaban predicando el Evangelio. No iban, venimos aquí para establecer una denominación cristiana. No, iban para predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El de Jesucristo, el del reino, que es, según Hechos 20:24, el Evangelio de la gracia. El Evangelio de las buenas noticias. La buena noticia, repito, es: estábamos muertos y Cristo ha venido para darnos vida. Vea conmigo a Efesios. Yo sé que usted lo sabe, pero vamos a verlo en Efesios 2. Dios es bueno. Efesios 2:1, ¿lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Ve? ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos, absolutamente todos, sin Cristo estábamos muertos. Esto es así. Por eso que esto no se trata de buenas personas o malas personas. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí podemos afirmar rotundamente que conocemos buenas personas que no están en Cristo. Y son buenas personas. Usted los ve y usted dice, pero es que son buenas personas. Solo les falta estar en Cristo. ¿No? Usted lo mira y dice, es que a esta persona solo le falta ser cristiana. Porque es buena persona. También conocemos malas personas, las cosas como son también, ¿no? Eso también. Y que, pues bueno, eso ya... Toma ya. Bueno... Eso lo ha dicho uno que hay ahí, ¿eh? Yo no. Cristianos, sí, Cristinas. Sí, también. Y luego por aquí dicen que tiene razón encima, ¿sabes? Se abre el debate, señores. Entonces... Vemos que hay gente que son buenas personas, pero no están en Cristo. Por eso que aquí no se trata de aquí estamos los buenos y ahí estamos los malos. No, se trata de estábamos muertos, todos estábamos muertos. Y la gracia maravillosa de Dios hizo que Dios Hijo se hiciera hombre por amor a cada uno de nosotros y entregara su vida no para que dejemos de fumar, no para que dejemos de emborracharnos, no para que no nos tatuemos, no para que no adulteremos, sino para darnos vida porque estábamos muertos. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta de cuál es el enfoque del Evangelio? Porque esto es importante. Y vuelvo a repetir, es que no quiero explicarlo más, pero vuelvo a repetir, cualquiera que interprete que yo estoy diciendo que está bien fumar, es que no ha escuchado nada. Yo estoy diciendo que el enfoque del Evangelio, que Jesús no murió para que alguien dejara de fumar. Jesús no murió para que alguien dejara de drogarse o de prostituirse. Jesús murió para darle vida al que estaba muerto, que somos todos. Por eso Efesios dice, Él os dio vida
cuando estabais muertos. Obviamente le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Ellos ya están en Cristo. Y entonces le dice, vosotros estabais muertos, pero ahora tenéis vida. Y ese es el punto. Porque a la gente se le ha dicho que tiene que vivir la vida cristiana. Y entonces la gente trata de esforzarse para vivir la vida cristiana. Le estoy haciendo spoiler de la siguiente serie, ¿no? Pero reinar en vida no significa vivir la vida cristiana, significa Cristo viviendo en mí. Reinar en vida no significa que voy a tratar de esforzarme para ser cristiano, significa que debo entender que yo he muerto y el que vive en mí es Cristo, el Rey de este maravilloso reino, y tengo que aprender a permitir que sea su vida a través de mí la que esté fluyendo. Entonces yo necesito entender que estábamos muertos y Él me dio vida. ¿Qué vida? La vida de Cristo, su propia vida. Usted no está viviendo la vida en sí mismo, usted está viviendo la vida de Cristo en usted. Gloria a Dios. Por eso que no vivimos una religión, vivimos un estilo de vida. Yo sé que mis compañeros no lo entienden, mis compañeros de trabajo no lo entienden, pero yo siempre se lo digo. Y ellos no lo entienden, pero me da igual, porque yo sí quiero dejarlo claro cuando me dicen, oye, tú religioso. Digo, no, es que yo no soy religioso, yo soy cristiano. Bueno, es lo mismo. Y entonces yo le digo, no, porque yo tengo la vida de Cristo en mí. Y eso no tiene que ver nada con religión. Y ellos se quedan a cuadro, no me entienden. Estoy como hablando otro idioma, pero me da igual. Porque necesito entender eso. Yo necesito entender que es Cristo quien vive en mí. De hecho, si hubiéramos seguido leyendo en Gálatas capítulo 2, usted vería que Pablo dice, que lo hemos leído anteriormente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que necesitamos, renovar nuestra forma de pensar, es su vida en mí. Yo no estoy viviendo una vida para Él, yo estoy permitiendo que su vida viva en mí y que viva a través de mí. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, pero ya no somos. ¿Cuándo éramos? Antes de Cristo. Pero después de Cristo ya no. Porque, claro, si aquí se acaba la carta, dice, bueno, ¿y qué? Pero no, es que Pablo siguió escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, pero Dios, gloria a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Que es lo que decía Edgar al principio, no lo merecíamos, pero su gracia vino. No lo merecíamos, pero su gracia nos alcanzó. Pero no solo nos alcanzó, sino que nos dio vida y nos sacó del lugar donde estábamos para colocarnos en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Escuche, ¿usted va a resucitar o usted ya ha resucitado? Porque algunos tienen su mente puesta en una resurrección futura, pero usted no tiene que resucitar, usted ya ha resucitado en Cristo. O sea, si yo estoy esperando una resurrección futura, significa que estoy muerto.
Pero aquí me dice que juntamente con Él nos resucitó. Ya hemos sido resucitados. ¿Dónde? ¿Qué resurrección? Lo hemos dicho antes. ¿Cuál fue la muerte de Adán? Dios y Adán. Antes de Génesis 3. Dios y Adán. Comunión perfecta. Paseaban juntos. Hay detalles que no conocemos, no nos los vamos a inventar tampoco, pero realmente no sabemos cuánto tiempo pasa entre Génesis 1, 2 y 3. No sabemos. Y ahí están, Dios y Adán. Adán comete alta traición de Dios. Dios le dice, si comes, mueres. Y cuando comete alta traición, ¿qué ocurre? Adán muere. Adán y Eva mueren. ¿En qué sentido? Hay una separación. Pero en Cristo hemos sido resucitados. ¿Qué significa esa resurrección? La separación ya no está. Hay una nueva unión. Hemos sido resucitados. Entonces, esto es lo triste de educar a una iglesia bajo una esperanza futura. Que al ser educados bajo una esperanza futura, no acaban de experimentar la realidad presente de quienes son en Cristo. Es decir, si yo estoy esperando una resurrección futura, no estoy aprendiendo a disfrutar la vida que ya tengo hoy en Cristo, que esta vida en Cristo significa que el Padre y yo somos uno. Estamos perfectamente unidos. Porque por medio de Cristo nos ha vuelto a unir. La sangre de Cristo ha hecho que el Padre y yo seamos uno. Él me resucitó y me ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Autoridad máxima. Autoridad máxima. Hay gente que todavía está como que cuidado con los demonios, con los espíritus, porque las huestes celestiales, esto, lo otro, porque no han entendido Efesios 2. No, pero es que los espíritus están en el aire. Bueno, a mí me da igual que los espíritus estén en el aire porque yo he sido sentado en lugares celestiales muy por encima de cualquier poder, autoridad de esta tierra o del aire de la potestad de aquí. A veces le hemos otorgado demasiado poder a los espíritus. No, yo no estoy negándolos. Lo que estoy diciendo es que la iglesia no ha caminado en la autoridad que tiene. No ha ejercido la autoridad que le ha sido dada, o bien porque no se nos ha enseñado, obviamente y lamentablemente, o bien porque no han querido ejercerla, pero no se ha vivido en esa autoridad. Pero Efesios es claro, hemos sido sentados en lugares celestiales, que significa máxima autoridad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo yo tengo máxima autoridad. Esto es lo que produce el Evangelio. No otra cosa. Entonces nos hemos entretenido, con perdón y lo digo con respeto, pero nos hemos entretenido con juegos de niños y nos hemos dedicado a caminar en la realidad de quiénes somos como iglesia y en la realidad de la autoridad que tenemos como iglesia. Entonces la iglesia se deja pisotear porque no está entendiendo su posición en Cristo. Escuche, usted y yo en Cristo estamos sentados en lugares celestiales, tenemos máxima autoridad. No hay poder superior al que usted y yo tenemos. No existe. Venga conmigo
al capítulo 3 de Efesios, un poquito más adelante. De hecho, si leemos los últimos versos del capítulo 1, mire lo que dicen. Bueno, leemos el verso 15. Efesios 1:15, ¿lo tiene? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ve? Crecer en conocimiento. Luego, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjese qué palabras usa Pablo para decir el poder que tenemos. Pero Pablo oraba por esta congregación para decirles, escuchen, ustedes necesitan saber lo que tienen. Necesitan saber quiénes son y necesitan saber lo que pueden. No se trata de ir el domingo al cultico y aquí todos estamos bien y ya está. No, se trata de entender quién es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Se trata de entender quién es esa iglesia de la cual el propio Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se trata de entender eso. No se trata de entender, de organizar un sistema religioso o meter la política dentro de la iglesia. No, se trata de entender, un momento, señores, nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos máxima autoridad. Pablo dice, tenemos una supereminente grandeza de su poder. No es cualquier poder el que usted tiene. El poder de Dios habita dentro suyo. Está en usted. Por eso tiene autoridad. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese que primero nos dice el capítulo 1 que Cristo fue resucitado, para el capítulo 2 decirnos que nosotros hemos resucitado con Él. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, nosotros estamos muy por encima de todo eso. Y sometió todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas son todas? Son todas. ¿Qué es lo que ha sometido bajo nuestros pies? Todas las cosas. Porque eso es lo que dice más adelante. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas fueron sometidas a Cristo y por someterse a Cristo se someten a la iglesia, quien es su cuerpo. Por eso yo antes le he hablado de fe y responsabilidad, pero escuche, responsabilidad no es temor. No es lo mismo. Una cosa es responsabilidad, otra cosa es temor. Usted no debe, ¿debemos ser responsables con lo que está pasando? Yo creo que sí. ¿Debemos seguir las indicaciones que nos dicen que? Creo que sí, aunque nos cueste. Pero como iglesia, ¿debemos tenerle miedo al COVID-19? No, eso sí que no. Porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. O tenemos autoridad sobre todas las cosas que se nombran en este siglo y en el venidero. Da igual el nombre que tengan. Da igual los nombres que se inventen, porque a lo mejor esta pandemia desaparece y el día de mañana viene otra. Pero da igual el nombre que tenga, porque usted tiene autoridad sobre cualquiera de esos nombres.
Da igual lo que el médico me diga que hay en mi cuerpo. Yo tengo autoridad sobre cualquier cosa que venga a atacar mi cuerpo. Soy el templo del Espíritu Santo. He sido diseñado dentro del propósito eterno de Dios para llevar a cabo aquí en la tierra su llamado, y viviré largos días, viviré una larga vida llena de salud, lleno de días, con una mente sólida, con una mente estable, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando llegue el día que yo me sienta satisfecho, me iré a casa con papá, pero será después de largos días. Esto es lo que dice aquí, por eso, entre otras razones, uno no concibe cuando la gente dice, no, bueno, era la voluntad de Dios que esta persona muriera joven. ¿Cómo? No entramos en juzgar a la persona, recuerde, no juzgamos a la persona, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto y cuando se me va abriendo el entendimiento respecto al poder que tengo y a la autoridad que me ha sido dada, yo voy a ejercer esa autoridad. El problema es que lamentablemente la Iglesia no ha ejercido autoridad porque no se le ha enseñado. Y ahí somos responsables los que tenemos este lugar de enseñanza. Pero a la Iglesia no se le ha enseñado la autoridad que tiene. Por eso digo, responsables sí, pero con miedo no. Miedo a nada. Miedo a nada. Hemos tenido gente que ha ido a predicar el Evangelio a lugares porque Dios les ha dicho que vayan. A lugares donde había terrorismo o donde había ciertas cosas y Dios les ha cuidado. ¿Por qué? Porque no hay miedo. Porque tenemos máxima autoridad en Cristo. Y usted y yo necesitamos crecer en ese entendimiento. Y ese entendimiento lo produce el Evangelio. El Evangelio, ¿qué dice Romanos capítulo 1? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Ninguna religión es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, al gentil. El Evangelio predicado es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Cuando a nosotros se nos enseña el Evangelio, se nos está enseñando el poder de Dios. Escuche, lo iremos viendo más adelante con el favor de Dios, pero es necesario que la Iglesia crezca en este entendimiento. No somos cualquiera. No se nos puede pisotear. No somos los pobrecitos. Yo no sé si usted a lo mejor no ha vivido esa época. Todavía hay gente que piensa así hoy en día. Pero yo recuerdo que cuando en los años 90, cuando por la gracia de Dios yo nací de nuevo, lo que se decía por ahí es que a la iglesia solo van los pobrecitos que tienen problemas mentales o psicológicos, porque como son de una voluntad débil, pues se les puede manipular y se les puede engañar. Y eso se decía a los que veníamos a la iglesia evangélica, porque era la iglesia evangélica, eso es las cosas como son. Escuche, no somos los pobrecitos. Que hayamos actuado de esa manera, bueno, eso ya es otra historia, pero no somos los pobrecitos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la entidad más poderosa sobre esta tierra. Nadie absolutamente tiene más poder en esta tierra del que tenemos nosotros. Y nunca jamás este poder va a ser para gobernar o enseñorearnos de la gente. No tiene nada que ver con eso, pero sí para ejercer autoridad en medio de nuestras circunstancias. Sí para ejercer autoridad en medio de las adversidades. Sí para ejercer autoridad que a lo mejor a usted le parecerá una locura, pero son testimonios reales de cómo hay personas. De hecho, nosotros con el pastor Mar Brasí, como él estaba un día sentado, en ese tiempo tenía la oficina en su casa, no tenían oficinas en otro lugar, cuando no tenían la congregación.
y tenían solo la escuela bíblica Domata, y él estaba estudiando y un tornado venía directamente a su casa. Y como él se levantó en su oficina y le habló a ese tornado y le dijo: en el nombre de Jesús te detienes ahora mismo y te vas por donde has venido. Y el tornado empezó a retroceder. Y para algunos eso será una casualidad, para mí no, para mí ese es el poder de Dios. El poder de Dios es ver imágenes como yo he visto de personas del ministerio de Kenneth Copeland, donde usted puede ver que el fuego ha arrasado literalmente con todas las casas, y de repente se ve una casa en medio de todo el incendio y se ve una casa con el jardín verde totalmente cuidada y protegida por Dios, y la persona escribiendo al ministerio Kenneth Copeland diciendo: miren cómo Dios me ha cuidado de un incendio. Nosotros desalojamos la casa, pero antes de salir de casa dijimos: somos hijos de Dios y el incendio no va a tocar esta propiedad en el nombre de Jesús. Los ángeles rodean esta propiedad y no van a poder tocarla. Y usted puede ver la imagen y usted puede ver todo quemado y esa casa en medio con su jardín y con todo totalmente protegida y cuidada. Ese es el poder de Dios. Que la religión lo haya minimizado, que la religión lo haya ninguneado. Bueno, entonces es tiempo de que Dios empiece a levantar a la iglesia para que camine en el verdadero poder que Él les ha dado. Esa es la realidad. Si eso pasa con estas personas, también pasa en usted. Por eso lo que decimos, puede haber una crisis económica terrible, puede haber una crisis económica que arrase con muchos puestos de trabajo, y en medio de esa crisis Dios va a crear un trabajo específicamente para usted, y a usted no le va a faltar trabajo porque usted tiene el poder de Dios, que es el Evangelio. Y usted va a manifestar el Evangelio y ese glorioso poder en medio de la adversidad. Pero necesitamos creer estas cosas. Necesitamos creer en un Padre que nos cuida de verdad, que nos ama incondicionalmente. Y como decimos, y hay tremendos testimonios de cómo en medio de tiempos difíciles Dios ha cuidado a sus hijos. Y luego, repito, lo vemos, y ya estoy acabando, pero lo vemos en el Antiguo Testamento, que es para nuestra enseñanza. Cosas que fueron escritas, dice Pablo, para nuestra enseñanza. ¿Y qué es lo que usted ve? Cómo Dios cuidó a su pueblo. En medio de cosas imposibles, Dios cuidando a su pueblo. En medio de gran dificultad, Dios cuidando a su pueblo. Caían plagas por aquí, por aquí, por allí, por allí, por allí, y al pueblo de Dios no le tocaba. Ese es Dios. Así funciona Dios. Dios amando al ser humano. Lo maravilloso de este evangelio es que este evangelio es inclusivo, es decir, es para todo el que quiera. Que tiene que creer, obviamente, pero todo el que quiera, el evangelio está disponible. Este poder está disponible para todo aquel que cree. Es el poder de Dios para el que cree. Está disponible. Usted puede usar este poder siempre que quiera, porque usted es hijo, usted es hija. Dios ha colocado la vida de Cristo en usted y Dios le ha colocado este maravilloso poder dentro suyo para que como iglesia caminemos como lo que somos y ejerzamos la autoridad que tenemos. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por seguir enseñándonos, porque podemos seguir aprendiendo y creciendo en este maravilloso conocimiento. Papá, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, dándote gracias porque ha sido sembrada y creo que está produciendo resultados en cada vida.
Te pido que el Espíritu Santo siga hablándonos y enseñándonos conforme repasamos los apuntes, conforme volvemos a oír, conforme meditamos en lo que hemos oído. Gracias por el poder que tú nos has dado, el privilegio de ser iglesia, de estar en Cristo, de haber sido resucitados juntamente con Él. Gracias, papá. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Oro por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que están conectados o de los que van a escuchar esta enseñanza, dándote gracias porque creo que tu palabra está obrando en cada uno de ellos juntamente con el Espíritu Santo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, gracias a todos los que se han mantenido conectados. Recuerden que les amamos muchísimo. Les mandamos desde aquí un fuertísimo abrazo. Si quieren, por favor, compartan el vídeo para que otras personas sean también edificadas. Cuídense y nos vemos en la próxima conexión. Gracias a todos.